es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. Un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante, y si el próximo año da higos, bien, y si no, entonces puedes cortarla. Gloria a Dios. Es la parábola de la higuera estéril. Es una parábola que el Señor Jesucristo les hablaba a los discípulos, les daba esta enseñanza, y habíamos compartido el día domingo acerca del dar frutos para Dios, del dar frutos para el Señor, y leíamos el Evangelio de Juan capítulo 15, en el cual nos habla de que el Señor nos cuida, de que el Señor nos poda, de que el Señor nos limpia para que demos más fruto, y dice la palabra del Señor que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que seamos así sus discípulos. Cuando nosotros le damos fruto al Señor, hablábamos, le damos fruto al Señor, con el fruto que nosotros damos, le damos o glorificamos al Padre, glorificamos al Señor, a nuestro Dios. Así que esto es un don, el don que el Señor nos da para dar frutos. Es un regalo del Señor. Gloria a Dios. Todos estamos capacitados para dar fruto. Todos tenemos, y el Señor nos ha capacitado para dar frutos. Y entonces el Señor nos da, a cada uno nos ha dado dones. Y ese don es un regalo de parte de Dios. Y el fruto de ese don, el fruto que nosotros producimos de ese don que el Señor nos ha dado, es un regalo de nosotros para Dios. Alguien decía esto y expresaba que el fruto que nosotros damos para el Señor, de ese don que el Señor nos ha regalado, ese es nuestro regalo para el Señor, poner a producir los dones que el Señor nos ha dado. Así que veíamos en Juan 15, recordándolo, acerca de, dice el Señor, que Él nos va limpiando, nos va podando. ¿Para qué? Para que demos más fruto y para que llevemos mucho fruto. O sea que el Señor quiere de nosotros que demos fruto, pero que también que demos mucho fruto. Así que yo quiero que leamos Isaías capítulo 5, versículos del 1 al 7. Isaías capítulo 5. Vamos a leer los 7 primeros versículos. Y dice acá: ahora cantaré para aquel a quien amó un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Y dice el 3: ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. Dice el versículo 4: ¿qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? Porque cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas. Déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña: echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya, derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. La convertiré en un lagar silvestre donde no se podan las vides ni se remueve la tierra, un lugar cubierto de cardos y espinos. Ordenaré a las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ella. Y el 7: la nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia,
pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. O sea, el Señor está hablando acá y es un mensaje aquí en esta parte para el pueblo de Israel. Y así como el Señor nos habla en Juan 15 el dar frutos, aquí también el Señor en Juan 15 estaba pensando en el pueblo de Israel. Dice que el Señor esperaba de ellos las uvas dulces, ¿sí? Y resulta que salieron fue uvas amargas, uvas silvestres. Y entonces el Señor hace y habla todo lo que dice, y eso también el Señor espera de nosotros, que demos el mejor fruto, que demos nosotros. El Señor quiere que nosotros demos, no solamente que demos fruto, sino que demos el mejor fruto. ¿Y por qué? Porque el Señor nos ha preparado, y el Señor nos ha preparado y nos ha capacitado para que llevemos frutos. Todos tenemos la capacidad para dar fruto, para darle fruto al Señor. Entonces vamos a estar desarrollando, después de esta introducción, la parábola de la higuera estéril, y la hemos leído. Así que la higuera, esta es una parábola. El Señor hablaba por parábolas, y la parábola eran historias de situaciones o de lo que él veía para traer la enseñanza, como traía la enseñanza del sembrador. Y eran parábolas acerca de situaciones, objetos o cosas que habían, y el Señor hablaba a través de ella para traer una enseñanza. Y aquí también nos habla a través de la parábola de la higuera, y la higuera nos representa a nosotros. Nosotros somos esa higuera. Y dice que un hombre plantó una higuera en su jardín. O sea que él plantó la higuera en su jardín. Le pertenecía ese jardín, y por cuanto también le pertenecía la higuera. Entonces ahí ya nos está hablando de una tenencia, de una propiedad, de que este hombre tenía una propiedad, y esa propiedad era su viña, y él plantó la higuera en su viña. Y entonces dice, y regresó varias veces para ver si había dado fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Así que este hombre, en el cual nos habla la palabra del Señor, nos habla de Dios, del Padre. Y el Padre nos habla de la viña, de que tenía una viña y plantó la higuera en la viña. O sea que el dueño, y lo que habíamos hablado, el dueño plantó la higuera en su viña. Y dice, finalmente, él le dijo al jardinero: llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. Así que dice que está decepcionado, pero dice que finalmente le dice al jardinero, y que ya ha venido durante 3 años. No fue que llegó al tercer año, sino había venido durante 3 años, había venido varias veces a buscar fruto de la higuera. Y la higuera pues producía higos, y quería sacar frutos de esos higos, pero siempre que venía no encontraba frutos. Pero sucedió algo. Dice que el jardinero respondió: Señor, dale otra oportunidad. El jardinero intercede: Señor, dale otra oportunidad. Déjala 1 año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. El jardinero o el viñador me habla de Jesucristo. Me habla de que Jesucristo está intercediendo por nosotros. Y Él intercede. Y Él dice: no, Señor, no la corte, déjala. Así que podemos colocarle como título en esta noche: córtala
o déjala. Córtala o déjala. El dueño dice, voy a cortarla, y el jardinero dice, no, déjala un tiempo más. Señor, déjala un tiempo más, y está intercediendo. Así que estas dos breves palabras sencillas halladas en estos versículos, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos juicio, pero también encontramos misericordia. Esas dos palabras representan eso: córtala o déjala. Estamos hablando de juicio, pero también estamos hablando de misericordia. Que tenemos un Dios misericordioso, que tenemos un Redentor que intercede por nosotros, que está intercediendo por nosotros. Dice que, quiero que leamos este versículo que encontramos en Marcos capítulo 11, versículo 12. Marcos 11, 12. Y dice lo siguiente, dice: a la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. El 13, me hace el favor, dice: vio que a cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas, porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Dice el 14, entonces Jesús dijo al árbol: que nadie jamás vuelva a comer frutos, a comer tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. Entonces vemos que aquí hay misericordia del Señor, pero también hay juicio, cuando también la palabra del Señor dice que el hacha está puesta a la raíz del árbol. Y esto me habla de que la higuera representa al ser humano, a todo el ser humano. Y el Señor a todos nos ha capacitado para dar fruto. Pero yo me pregunto, el hacha está puesta a la raíz del árbol, porque el Señor da oportunidad. Y aquí hablo también, y estoy hablando de frutos dignos de arrepentimiento, que dice la palabra del Señor. Así que esos frutos dignos de arrepentimiento es cuando a la persona el Señor le da una oportunidad para que se arrepienta y busque de Dios, para que vuelva la mirada, para que vuelva su vida al Señor, y una y otra ocasión le da oportunidad, pero de pronto vemos que la persona nunca busca de Dios, nunca se arrepiente, o tal vez por el contrario, lo que hace, en vez de aprovechar esa oportunidad, es burlarse de las cosas de Dios, y llega un momento en que esa persona es cortada. Nosotros vemos en las noticias de tantas personas aún que mueren de forma violenta, y uno dice, tremendo esto. Bueno, y todo lo que, la inseguridad también, porque no necesariamente todo el mundo, pero sí lo que me habla la palabra es que debemos estar preparados. Debemos estar preparados porque no sabemos en qué momento vamos a partir a la eternidad. Y entonces pongamos o hablemos de dos personas: una persona que ha sido redimida por la sangre del Señor, y otra persona que no ha sido redimida, que ha llevado una vida impía. Y pongámonos a pensar, esas dos personas, el último día, el último instante, tal vez ese último día, cómo la persona lo vivió, cómo, ese último día, esas últimas horas, esos últimos minutos, cómo la persona estuvo viviendo ese día. ¿Y por qué? Porque en un momento determinado del día, las personas van a partir, esas dos personas van a partir a la eternidad. Una va a partir a la eternidad y se va a encontrar, se va a la presencia del Señor. Y la otra persona va a partir a la eternidad y se va a encontrar con una realidad
que tal vez siempre quiso negar y una realidad en el cual la persona no está preparada. Yo me imagino ese choque emocional, esa parte en el cual la persona va a decir, pero ¿cómo así? Si esto existía, si esto era real, si es que aquí hay una vida o hay una vida espiritual que pensé que no existía, y la persona va y se va a lamentar y se va a arrepentir por los siglos de los siglos de no haber aceptado, de no haberse acercado al Señor, de no haberse arrepentido, de no haber sido o no haber aceptado al Señor, de haber aceptado la condición de pecado y que necesitaba de un Salvador. Así que dice la palabra del Señor para la persona que ha vivido una vida así y parte a la eternidad. Dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Es la diferencia. Es la diferencia en el cual el que rechaza al Señor, en el cual la persona no hay frutos dignos de arrepentimiento, dice que el pecado o la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, lo que el Señor nos da, esa dádiva, ese regalo, ese don perfecto, esa bendición, no solamente de partir a la eternidad, sino de nosotros pasar el tiempo en esta vida disfrutando de la presencia, de las promesas de Dios, de lo que el Señor nos ha prometido, de que el Señor nos guarda, de que el Señor nos protege. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es que resulta que la palabra del Señor y lo que hemos leído dice: planté en mi viña. O sea, que la viña es del Señor y que nosotros como higueras somos y le pertenecemos al Señor. Y que si alguien se mete con nosotros, eso es como cuando uno va por una carretera y vemos esos avisos: propiedad privada, ¿sí? Y entonces si alguien piensa entrar, ¿no? O sea, entrar a mirar, ¿no? Esto que cuenta que es propiedad privada, vamos a mirar y voy a estar, pues resulta que se está metiendo en problemas. Y esa persona puede, problemas, una demanda o algo por el estilo, y eso nos pasa a nosotros porque el Señor cuida de nosotros, porque le pertenecemos al Señor, porque somos propiedad privada del Señor. Y el que se mete, y lo hablo así porque es lo que dice la palabra del Señor, tenía este hombre, dice la palabra, una viña, tenía una posesión, y nosotros le pertenecemos y el Señor cuida de nosotros. Dice el Salmo 91, dice que Él nos protege bajo sus alas, ¿sí? Dice: con sus plumas nos cubrirá. Y no es que él está hablando de una metáfora, no es que el Señor tenga plumas o tenga alas, sino que está hablando una metáfora de que cuando escuchamos la palabra bajo sus plumas, que nos habla de protección. Cuando dice que nos cubrirá con sus plumas, ¿de qué? De protección, de cuidado, de que nos sentimos seguros en la presencia del Señor, de que decimos: aquí estoy, el Señor me cuida, el Señor me guarda, el Señor me protege. Y eso es lo que me habla también de la palabra del Señor. Cuando terminamos nosotros esta parábola que hemos leído, y voy a terminar de leerla, dice el jardinero respondió: Señor, dale otra oportunidad, déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Y si el año próximo da higos, bien, y si no, entonces puedes cortarla. O sea, está pidiendo tiempo, está pidiendo otra oportunidad, está pidiendo un año más, y dice, espere un año más, porque yo me voy a encargar de cuidarla, de abonarla, de colocarle fertilizante.
Y eso es lo que el Señor hace con nosotros. Y el Señor nos cuida. Y el Señor nos cuida ¿para qué? Como habíamos leído o hacíamos el recuento de Juan 15, dice que Él nos poda, que Él nos limpia para que llevemos más fruto, para que llevemos mucho fruto. Y si leemos esta parábola y ahí termina y la leemos, ya alguien puede pensar o podemos pensar, oiga, esta parábola quedó como incompleta, ¿no? Si no, entonces puedes cortarla y ahí termina la parábola. Y podemos pensar, quedó como incompleta, ¿qué pasaría con esa higuera, no? Y es que no es que la parábola esté incompleta, es que como hablábamos inicialmente, esa higuera nos representa y te representa a ti, me representa a mí, es nuestra vida y es de acuerdo a nuestra forma de vivir, es como se va y nosotros sabremos cada uno de acuerdo a su forma de vivir qué pasará con su vida, qué pasará con la higuera. Es la vida del ser humano y unas son cortadas y otros dan fruto y otros dan mucho fruto y otras empiezan a dar fruto al 30%. Y entonces cuando esa persona que está dando el fruto al 30%, pues siga adelante y siga confiando y creyéndole al Señor, porque si sigue creyendo y haciendo la voluntad del Señor, pues ese fruto va a ir en aumento al 60 y al 100%. Nosotros no, como se dice, de primerazo no vamos a entrar y a decir, no, es que estoy dando el 100%, apenas empecé a dar fruto al 100%, no. Y el Señor nos va preparando y el Señor nos va limpiando y el Señor nos va procesando y vamos aprendiendo y en todo ese proceso el Señor va haciendo la obra en cada uno de nosotros. Así que el Señor nos va ayudando para que llevemos mucho fruto, para que de esta forma, no solamente en oración, y nosotros en oración le decimos, Señor, gracias, Señor, te glorifico, te exalto, te doy la gloria, y exaltamos y glorificamos al Señor, pero también con nuestra forma de vivir, y cuando estamos dando fruto con nuestros hechos, estamos glorificando al Padre, estamos dándole la gloria al Padre, pero ya no con nuestras palabras, sino con nuestros frutos. Y el Señor se agrada, porque aquí dice que el Señor se decepcionó porque no encontró frutos. Ahora me pregunto, vamos a darle la aplicación opuesta o diferente. Cuando se decepcionó, cuando nosotros le damos fruto, el Señor se agrada, el Señor se alegra. ¿Por qué? Porque para eso fue que nos plantó, y para eso es que el Señor nos cuida, y para eso es que el Señor nos poda y nos limpia y está pendiente de nosotros. A veces decimos, el Señor se olvidó de mí, el Señor le oro, pero no sé qué pasará. Pero aquí me dice que el Señor me cuida y que el Señor intercedió. Tanto Jesucristo intercede como el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y nos dice y nos lleva a toda verdad para que nosotros oremos y podamos pedir lo que conviene. Y cuando nosotros damos fruto, estamos listos para pedirle al Señor lo que conviene. Veamos Juan 15, 16. Juan 15, 16. Así que el jardinero Jesucristo representa al jardinero tipo de Jesucristo, intercede por nosotros, pide un pequeño plazo más, un año más. Así, ¿y para qué pide un año más? Dice que va a incrementar el cuidado sobre la higuera, o sea, sobre nosotros. Va a incrementar el cuidado. Dice Juan 15, 16, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre.
Gloria al Señor. Dice que nosotros no lo elegimos, sino fue el Señor quien nos eligió. A veces nosotros buscamos de Dios y cuando llegamos por primera vez decimos, bueno, yo busqué al Señor, yo me acerqué al Señor, pero resulta que el Señor ya nos había estado buscando por hace tiempo. Y Él fue quien nos eligió, y Él fue quien nos apartó, quien nos llamó, quien preparó todo para que ese día que llegamos al conocimiento, al arrepentimiento, el Señor ya lo tenía preparado todo para que ese día nosotros diéramos ese paso de fe. Y tal vez nosotros pensamos, no, es que yo fui el que lo busqué, es que yo fui el que me acerqué, es que yo fui, pero la palabra del Señor dice que no fuimos nosotros, sino fue Él quien nos eligió. Qué bendición, eso de qué me habla, de misericordia. Amén. La misericordia del Señor. Y dice que nosotros demos y produzcamos frutos duraderos. Así que el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Gloria al Señor. Le pedimos al Señor y nos dejamos guiar por nuestro Dios, por la presencia del Señor, por su palabra. Si el Señor dice que nosotros podemos dar frutos, el nosotros buscarle y nosotros dar lo mejor de nosotros para dar esos frutos, eso es un acto de obediencia y un acto de fe, creyéndole que lo que dice el Señor, que nosotros estamos preparados para dar fruto, es un paso de obediencia y de fe, de que le creemos al Señor, de que si el Señor lo dice, así es. Gloria a Dios. Bendito es nuestro Dios. Así que vamos a estar mirando otro versículo y está en 1 Corintios capítulo 3 versículo 6. 1 Corintios 3, 6. Gloria a Dios. Está el otro. Está por ahí el otro micrófono, si me da el favor. Gracias. Gloria al Señor. Dice 1 Corintios 3:6: yo planté la semilla en sus corazones y Apolo regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. Es el Señor quien hace crecer la semilla. Nosotros, ¿qué debemos hacer? Lo que dice la palabra que debemos hacer. Y el fruto, el Señor nos prepara. El Señor va preparando el camino, va preparando el terreno, porque ¿qué dice acá al final? Dice que el Señor dice, voy a cuidarla, voy a colocar fertilizante. Dice la versión Reina Valera, dice que Él cavó alrededor de la higuera. O sea, cavó alrededor de la planta. ¿Para qué? Para ir directamente a la raíz. Porque quería alimentar y quería cuidar la raíz. O sea, aquí ya no habla como en Juan 15, que en Juan 15 me habla de que el viñador limpia, de que el viñador poda, pero aquí el viñador, el tipo de Jesucristo, dice, voy a ir a la raíz del problema. Yo quiero, y el tiempo se está agotando. Ya pedí 1 año y entonces tengo que ir a la raíz y tengo que alimentarla, fertilizante, colocar fertilizante para fortalecer, para oxigenar la raíz. A nosotros nosotros cobramos fortaleza, ánimo. ¿Por qué? Cuando ese fertilizante es la palabra del Señor y nos oxigenamos. Esa palabra nos da vida, esa palabra nos reconforta, nos levanta, nos permite tal vez levantarnos de problemas, de luchas,
Y ese fertilizante nos da vida, porque como hablamos hace algunos días, en el cual la palabra del Señor me dice que su palabra es viva y eficaz. Hebreos 4:12. La palabra del Señor es viva y eficaz. Y veía y leía lo que leíamos ahora cuando el Señor Jesucristo les enseña o le dice a la higuera, le dice: nadie más coma fruto de esta higuera. Recordemos que la leímos hace un momento, ¿no? Pero después, cuando al otro día o al poco tiempo, cuando pasan los discípulos y pasa el Señor, uno de ellos, creo que Pedro, le dice: Señor, la higuera que maldijiste se ha secado. Y entonces el Señor, ¿qué les habla? Después de que Pedro le dice eso, el Señor les habla de fe. Y el Señor es cuando les dice: cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate, o córrete al monte, el monte se correrá. Le está hablando de fe. ¿Y por qué el Señor primero maldice la higuera y después les habla de fe? Como que a veces decimos, pero le está hablando y maldijo la higuera y que la higuera no diera fruto, pero ahora le está enseñando de fe. ¿Por qué? Resulta que es que el Señor le está diciendo, es que así como yo, la palabra es tan poderosa, de que así como nosotros podemos maldecir, podemos bendecir. ¿Por qué? Porque la palabra es poderosa, y a veces nosotros aún sin darnos cuenta empezamos a hablar cosas, y de acuerdo a esas cosas podemos maldecir aún nuestro futuro. Cuando alguna persona dice: no puedo, esto, lo otro, y la persona empieza a hablar cosas en contra de sí misma o en contra de un familiar, y el Señor nos está diciendo: cuidado, porque la palabra es poderosa, porque la palabra es viva y eficaz. Y más cuando nosotros, como su pueblo, como sus hijos, debemos saber utilizar la palabra y bendecir. Y la palabra del Señor, cuando la sabemos utilizar, es la palabra de bendición, es la palabra que cobra vida, es la palabra que nos abre caminos, es la palabra por el cual nosotros decimos: en este año voy a caminar en esta promesa, voy a caminar en esta bendición, voy a caminar bajo esta dirección que el Señor me dio a través de su palabra. Esa es la poderosa palabra de nuestro Dios. Es viva y eficaz, y por eso el Señor, el viñador, dice: voy a cavar, voy a ir directamente a la raíz, a fortalecerla. No dijo: voy a limpiarla y a podarla para que dé frutos. No, porque ya en varias ocasiones el dueño había venido durante 3 años, dice la palabra del Señor, y no había encontrado frutos. Entonces el viñador dijo: aquí hay algo de fondo, aquí hay algo que tal vez parece que fuera a dar frutos, pero no da frutos. Y entonces el dueño de la tierra dice: está inutilizando la tierra, ahí debería estar una higuera que diera frutos. Pero el jardinero está interesado, está encargado de que la higuera dé frutos, y él está encargado de que nosotros demos fruto. Gloria al Señor. Yo lo he dicho, si hay personas que a través de la disciplina, personas que no conocen del Señor, a través de la disciplina y la constancia, dan frutos que se proponen, ahora cuánto más nosotros, que tenemos un jardinero, que tenemos un viñador que está preocupado, que está colocando ese fertilizante, está colocando esa palabra en nosotros, que nos está dirigiendo, que está colocando su presencia. El Espíritu Santo está trabajando en nosotros, nos está ayudando para que nosotros avancemos, para que nosotros vayamos adelante, para que nosotros vayamos en victoria, oxigenando nuestro terreno, oxigenando y colocando ese fertilizante en la raíz, para nosotros seguir, para cuidarnos, para Él asegurarse de que demos frutos. O sea que nosotros debemos revisarnos, porque en alguna área de nuestra vida a veces podemos decir: yo estoy fallando en esta área de mi vida espiritual, y tenemos que revisarnos.
y para pedirle al Señor, para pedirle al jardinero, para pedirle al Señor Jesucristo que nos guíe, que nos ayude a través de su Espíritu Santo, para que nosotros lo que emprendamos, que esa área en nuestra vida que estamos emprendiendo y que no nos están saliendo bien las cosas, pues pedirle la ayuda, pedirle la dirección, pedirle que nos ayude colocando esa palabra, ese fertilizante en nuestras vidas, o algún familiar, y nosotros hablamos e intercedemos en oración para que esa persona le conozca, para que esa persona para que llegue a los caminos del Señor, para que esa persona dé frutos. Y si la persona, podemos decir, pero si esa persona, ¿qué va a dar frutos si no conoce al Señor? Pues entonces orarle y pedirle para que esa persona dé frutos dignos de arrepentimiento, para que el Señor coloque en su corazón, para que esa persona se inquiete, sea reargüida, porque a veces no podemos hablarle y podemos compartirle a esa persona, pero la persona tal vez o posiblemente no reacciona a la palabra, y a la palabra que le estamos diciendo. Entonces tenemos que ir de rodillas para que el Señor toque esa raíz, para que el Señor trate con esa persona, para que el Señor vaya colocando esos fertilizantes, para que la persona en su tiempo dé frutos para el Señor. Primeramente, frutos de arrepentimiento, y cuando da esos frutos de arrepentimiento, ya empieza a dar y empieza a producir frutos que glorifican el nombre del Señor. Es cuando hay personas que, como dije hace un momento e inicié la predicación, se burlan y hablan y dicen, eso es puro cuento esto, pero resulta que más adelante esas mismas personas están hablando, le están dando la gloria a Dios, están testificando, y uno dice, pero tan raro, ¿no? Oiga, se escucha inicialmente como que uno dice, era la misma persona que hablaba cosas contra Dios, que no creía, que se burlaba. Ahora lo que habla y lo que dice es, Señor, perdóname, Señor, perdóname porque no entendía, porque no sabía, porque pensaba que de esa forma y esa forma de expresarme era lo normal, y la persona le pide perdón al Señor, y la persona antes, por el contrario, quiere que otras personas conozcan la experiencia que él ha tenido, cuenta el testimonio, y entonces uno se da cuenta de que esa persona se arrepintió y ahora está dando frutos para el Señor, y ahora está glorificando al Señor con sus frutos, con su testimonio, con lo que el Señor hizo en su vida. Así que es la palabra del Señor, es la promesa, es la parábola de la higuera estéril, pero el Señor en su misericordia intercede por nosotros y dice, no la corte, déjala. La misericordia y la intersección del Señor, que el Señor intercede por nosotros. Así que para que el juicio de Dios no nos alcance y seamos cortados, sino que por el contrario podamos ser bendecidos y disfrutar, como dije hace un momento, acá también en la tierra, acá también viviendo, disfrutar de las bendiciones, de lo que el Señor tiene para nosotros, de que el Señor quiere usar nuestras vidas, de que el Señor quiere que nosotros seamos instrumentos de bendición para otras personas que necesitan de la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, quería compartirles esta palabra, esta parábola, y podemos darnos cuenta de la bendición y de todo lo que el Señor nos quiere ayudar, nos quiere enseñar, nos quiere cuidar, y nos cuida y nos enseña y nos protege, y Él está pendiente de nosotros. Y cuando a veces pensamos que estamos solos, que el Señor no nos escucha, es cuando el Señor está ahí abonando el terreno, cuidándonos, limpiándonos, diciendo, tranquilo, ya pronto va a salir de esta situación, adelante, confía en mí, síguete alimentando de la palabra de Dios. Así que, bueno, mis hermanos, les invito a que se coloquen sobre sus pies.
Gloria al Señor. Y vamos a orarle al Señor. Padre poderoso, Padre maravilloso, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que haces por nosotros, porque intercede por nosotros, porque nos ayuda a seguir adelante, porque esta palabra, Dios mío, Señor, es una palabra de aliento en el cual entendemos que tú estás ahí a nuestro lado, que estás ahí ayudándonos, que estás ahí cuidando de nosotros, cuidando de tus hijos, cuidando de tu pueblo, Dios mío, Señor, porque tienes cuidado de nosotros. Gracias, mi Señor, bendícenos, ayúdanos, usa nuestras vidas y que podamos, Dios mío, Señor, dar frutos, Dios de la gloria, esos frutos que esperas de nosotros, Señor. Cuando vienes a nosotros buscando ese fruto, Señor, que pueda hallar y que pueda encontrar ese fruto para lo cual nos has capacitado, nos has ayudado, nos has enseñado, Dios mío, Señor, para que podamos avanzar y para que podamos seguir adelante, mi Señor. Gracias te damos, Padre poderoso, gracias, Señor, te damos en esta hora. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendícenos en esta noche y ayúdanos, Dios mío, Señor, a seguir cada día avanzando en el conocimiento de tu palabra y en el conocimiento, Señor, de los frutos que tú quieres que demos, Señor. Que demos para ti, Dios de la gloria, que encuentres esos frutos en nosotros. Te lo pedimos en esta hora, te lo pedimos en esta noche. Toca cada vida, toca cada uno de tus hijos, Señor, y ayúdanos a seguir adelante. Todo esto te lo pedimos, Dios de la gloria, por medio de tu Hijo Jesucristo, tu Hijo amado. Te colocamos nuestras peticiones, te colocamos nuestras necesidades. Tu palabra dice que todo lo que pidiéramos en oración creyendo, lo recibiremos. Y que cuando damos fruto, Señor, estamos listos para pedir al Padre, para pedir lo que necesitamos, lo que queramos al Padre, Dios mío, Señor, y que nos capacita para pedir. El Espíritu Santo nos capacita para pedir lo que conviene. Gracias, mi Señor Jesús. Amén y amén. Padre, te pedimos, Señor maravilloso, te pedimos que bendigas al dador alegre, bendice a tu pueblo, bendice al que ofrenda, al que diezma con gozo y con alegría.